Te invito a abrir tu Biblia en Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21. Amén. Vamos a leer varios versículos para poder entrar en contexto y entender un poquito. Versículo 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Me impactó esta palabra y lo tomé de una forma muy especial. Me tomé de esto, dice: el rey vendría a ser nuestro Señor. El siervo, nosotros. El consiervo, tu prójimo. ¿Se entiende? Claramente acá vemos en este pasaje cómo el Señor actúa, cómo se mueve, cómo espera que nosotros lo hagamos también. Dice que este rey perdonó a ese varón, a ese siervo suyo. Perdonó bastante dinero. 10,000 talentos decía en ese entonces. Y saliendo de ese lugar, ese siervo, ¿qué debía haber hecho? ¿Qué actitud debía haber tomado? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo que hizo este siervo, dice que salió y se encontró con otro consiervo, que lo que hizo fue hacer totalmente lo contrario a lo que su rey hizo con él. No, lo acusó, le dijo: no te perdono, literalmente le dijo esto, no. ¿Y qué pasó? Lo acusó, le echó a la cárcel, le debía, decía 100 denarios, ¿no? Dice que 100 denarios no era nada, no tenía mucho valor en ese entonces. Pero él tomó esta actitud: no te perdono, y lo acusó así, de esa forma, lo vio de esa forma. ¿Qué pasó? Sus consiervos, cuando notaron esto, fueron y le contaron obviamente al rey lo que había sucedido. El rey, ¿qué hace? Le pide cuentas. ¿Por qué actuó de esa forma? Si él había hecho
algo diferente con él. Él le había perdonado, le había dado la oportunidad. Me llamó mucho la atención esto y realmente me hizo indagar un poquito más de cómo podemos ponerlo en práctica esta palabra. Claramente dice, el rey le perdonó. El rey le perdonó. De ahí nomás nosotros ya podemos tomar y rescatar algo bastante importante. Pero me llamó mucho la atención esto, la actitud de este siervo, y me llevó al punto de ver qué causa el perdón, en la falta de perdón en nosotros, el no perdonar. Dice que es un pecado que influye de una forma muy particular en nosotros. Es un pecado que impide que fluya el poder del reino en nuestras vidas. Realmente cuando leo esto, me toca más aún, me toca más. Realmente en su momento el Señor trabajó conmigo y sé de qué se trata el perdonar. Le doy gracias al Señor porque en su momento me hizo libre de tantas cosas y puedo saber lo que es no soltar perdón y sí hacerlo. Aquel que está poco o nada dispuesto a perdonar es el que impide el obrar del Señor en su vida. Como seres humanos tenemos áreas ciegas, todos. Es por eso que siempre nos aconsejan que busquemos a alguien que nos discipule, a alguien que nos guíe, a alguien que esté maduro en la fe, para que pueda detectar esas áreas ciegas que nosotros no podemos hacerlo. Como seres humanos tenemos falencias, tenemos errores, pero realmente el Señor es tan bondadoso y tan misericordioso que siempre pone la persona justa, la persona correcta en nuestras vidas. Y son cosas que debemos hacerlo, dejar de lado muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad. De lo contrario no podemos avanzar. Ya que si tenemos la capacidad de perdonar, siempre lo comenzamos haciendo hacia otro. Cuando el Señor nos trae luz a nuestras vidas en esta área, siempre tenemos esa tendencia de buscar a quién perdonar. No sé si les ha pasado. El Señor te dice perdona cuando nos está ministrando, cuando estamos en nuestro devocional con Él, perdona. Y por ahí somos obedientes y lo hacemos. Y no nos damos cuenta que muchas veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces que cargamos con culpas del pasado, con cosas que nos han salido mal, con acusaciones que realmente el enemigo a veces día a día aprovecha para traernos a memoria cosas del pasado y recordarte cuando no pudiste concretar algo, cuando tuviste la oportunidad de hacer algo con tu hijo y no lo hiciste, cuando partió algún ser querido y no pudiste dar todo por él o por ella. Son culpas con las que a veces cargamos y no nos damos cuenta que nos estamos castigando a nosotros mismos. La cuestión es que esto me llevó a decir, a poner primeramente al Señor, pedirle perdón a Él por nuestra falta, nuestros pecados, por nuestros pecados conscientes e inconscientes, y decirle, Señor, perdono, empezar a soltar perdón. Cuando realmente tomamos esta decisión y esta actitud de perdonar o de querer perdonar al otro, el Señor nos ministra de una forma muy especial. Y si lo buscamos de todo corazón, dice que Él nos da una unción especial para poder hacerlo. Porque dice que es una decisión, no es un sentir. No sé cuántos han perdonado o están en ese proceso, pero en su momento, cuando tuve que perdonar, y quizás muchos se identifiquen, yo buscaba sentirlo.
buscaba sentir perdonar. Decía, no voy a perdonar si no siento. Dice que el Señor te manda a perdonar, a declarar perdón, a soltar perdón. No te está diciendo, sentilo primero y después perdona. No, dice que tenemos que ser obedientes y empezar a soltar perdón y empezar a hacerlo por nosotros primero. Yo creo que hay muchas cosas que a veces no nos perdonamos o nos autocastigamos, en el sentido de que por ahí hayamos fracasado en algo, en algún área alguna vez, y eso siempre está en memoria con el tiempo y los años pasan, pero algo siempre está viniendo y vuelve a memoria y duele. Hay herida y sigue sangrando. ¿Cuándo te das cuenta que eso sanó? Hermano, hermana, cuando vos ves que la herida está, pero ya no sangra. La cicatriz va a estar, pero ya no sangra. Ya no hay tristeza, ya no hay lágrimas, ya no sentís angustia. Dice que si el Señor nos perdonó, y vamos a ir a un versículo, a otro versículo, si el Señor nos perdonó nuestros pecados, cuando vinimos a Él, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando le dimos lugar al Señor, cuando le dimos la autoridad a Él para que trabaje en nuestras vidas, nosotros le dimos total autoridad al Señor. Y con esa actitud de aceptarlo en nuestro corazón, lo que hicimos fue decirle, Señor, pasá, vení y ordena todo lo que está desordenado. Y cuando estamos siendo procesados, cuando duele, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué esto a mí? Cuando en realidad tenemos que preguntarle, ¿para qué? Señor, ¿para qué lo permitís? ¿Qué me estás queriendo enseñar con esto? Y ser más sensible a esto. Si Él nos perdonó, ¿cómo no perdonarnos nosotros? Esa es una pregunta que quisiera dejarles. Si el Señor te perdonó, porque por fe debemos creer esto, cuando lo aceptamos en nuestro corazón y le dimos permiso a que Él entre, ¿por qué no perdonarnos nosotros? Vayamos a Hebreos 9:14. Por fe debemos creer que el Señor nos limpia de todo pecado, de todo sentimiento de culpa, de todo temor. Y es con el fin de que le sirvamos sin que nos estorbe ningún sentimiento alguno. Hay creyentes de años, hermanos, años, sirviendo al Señor o estando en sus caminos, que llevan una mochila tan pesada por tanto tiempo, cuando el Señor no quiere eso para nosotros. Él nos quiere realmente libres de toda carga, de toda culpa, de tristeza. En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor dice que limpia nuestra conciencia de cosas del pasado, de culpas del pasado, obras muertas, lo llama la palabra. ¿Para qué? Para que le sirvamos con un corazón y una conciencia limpia. Obviamente para esto es claro entender y tener presente en todo momento. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, porque como seres humanos tenemos fallas todos los días y no nos damos cuenta. A veces estamos pecando, como les decía, consciente o inconscientemente lo estamos haciendo, con obras o no,
de palabra lo estamos haciendo. Pero acá su palabra nos dice que Él nos limpia de todo pecado a fin de que le sirvamos sin que nos estorbe sentimiento de pasadas culpas. Esto es realmente muy importante. Yo lo tengo así porque obviamente yendo a la palabra y meditando sobre esto siempre nos hace examinarnos a nosotros mismos, primeramente a nosotros. Y yo veía y decía, sí, es cierto. Si yo estoy con sentimiento de amargura, con falta de perdón, con rencor, y todo lo que causa esto, la falta de perdón, ¿cómo le voy a servir al Señor de una forma libre, con un corazón limpio? ¿Qué puedo dar? Como dice la palabra, se me viene esta palabra, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Qué bueno es poder que el otro vea en tu caminar, en tu actitud, en tu moverte al Señor. Es algo que día a día realmente me confronta. ¿Por qué? Porque el estar en el Señor no te garantiza de que no hayan luchas, de que no hayan problemas, de que no pasemos por dificultades extremas muchas veces. En ningún lugar de la palabra nos dice esto. Pero el Señor nos promete tantas cosas en su palabra que Él te está diciendo, ¿estás cansado? Yo aumentaré tus fuerzas. Si vos estás pensando que no podés, el Señor te dice, sí podés. El Señor en Filipenses, esa palabra que lo usamos tantas veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Con qué poder realmente lo declaramos sobre nuestras vidas a veces? En nuestro devocional lo hacemos ya muchas veces por inercia, pero no meditamos realmente lo que dice la palabra. ¿Realmente lo puedo todo en Cristo que me fortalece? ¿O estoy viviendo una religión? ¿Estoy viviendo algo como pasajero? Si bien estamos de paso, y es cierto, pero creo que el Señor cada día nos da oportunidad de que nos pongamos a cuenta, y realmente Él es tan misericordioso en eso, porque es por eso que hoy estamos acá. Siempre uso esto que dice, no vinimos nosotros con nuestras fuerzas. Sí tuvimos la actitud y la determinación de decir, yo quiero estar hoy acá, pero el que te dio ese impulso fue el Señor. Y es algo por lo que tenemos que tener presente realmente cada día, que cuando el Señor te llama a servirle, es para que lo hagas y lo hagas con excelencia en el lugar que estés. No hay excusas, siempre estamos siendo enseñados en esta área. La palabra nos exhorta en esto, de que estés en la facultad, estés en el colegio, en tu trabajo, en tu casa, vos podés estar dando lo mejor de vos y el Señor reflejado en tu vida. Hoy es que esta palabra nos examine y preguntarnos nosotros, ¿cómo estoy? ¿Estoy dando todo de mí? ¿El Señor se refleja en mi vida? Y hay algo que debemos tener muy claro, muy presente todo el tiempo. La palabra nos dice que sí, que el Señor nos limpia de todo pecado. ¿Para qué y a qué? A fin de que le sirvamos sin remordimiento, sin sentimiento de culpas pasadas, pero claramente debemos saber y tener en cuenta que no podemos andar pecando liberalmente, aunque el Señor nos esté diciendo y confirmando esto en su palabra. Es claro que debemos entender que no podemos continuar pecando y esperando ser perdonados, cuando ni siquiera nos esforzamos en decirle, Señor, hoy te entrego este día, hoy lo pongo en tus manos, te doy total gobierno. Si lo estás haciendo con tus fuerzas, te levantás, te vas a trabajar, te vas al colegio,
y lo estás haciendo con tus fuerzas. Y muchas veces, moviéndonos de esa manera, caemos en peligro, estamos en peligro y en tentación de caer en el pecado, de seguir pecando, y es algo que lo cual debemos cuidar, porque nuestra boca, dice que nuestra lengua nomás, ya es como un fuego consumidor, que no nos damos cuenta y a veces no lo hacemos físicamente, pero con nuestra lengua y nuestra boca estamos pecando constantemente. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Realmente me confronta muchísimo esta palabra porque si bien no somos perfectos, somos pecadores, pero la palabra del Señor nos invita cada día a que lo hagamos realmente de una manera, como decía hoy, sencilla, que podamos ser humildes, que podamos tener sencillez de corazón para que otra persona pueda ayudarnos, animarnos, algo tan importante de que no estemos solos, que no nos encontremos solos, porque nos juega mucho en contra. Y saber que si andamos por una senda de luz, si podemos ser luz donde estamos y caminar en la senda del perdón, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué certeza debemos tener de esto, hermano? Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no nos damos cuenta de que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Sí, nosotros andamos en luz y en el camino del perdón constantemente. Porque como le decía, siempre tenemos tendencia de culpar a otro por nuestros fracasos, por nuestros errores. En la pareja siempre tenemos la tendencia de culpar al otro. Nunca vamos a decir, está bien, fuimos los dos hicimos macana. No, siempre buscamos y culpamos al otro. Cuando realmente lo que tenemos que hacer en lo cotidiano, en la casa, en el andar, es esto, en lo práctico. No irnos más allá, no irnos lejos, es tratar de llevar la palabra a la realidad, a lo que vivís hoy. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué tenés? ¿Pareja? ¿Vivís con tus padres solamente? ¿Compartís una habitación con un compañero o compañera de estudio? Es cada día tener la sencillez y humildad de decir, disculpa, perdoná, me equivoqué, vamos a mejorar y vamos a hacerlo juntos. Es algo que cuesta tanto llevar a la práctica, pero en esos pequeños detalles es lo que el Señor está y nos está examinando constantemente. Después nos preguntamos, ¿por qué me duele esta lucha? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permitís esto, Señor? Y sí nos cuesta ver y preguntarnos, ¿para qué, Señor? Reconozco, Señor, que es porque tengo orgullo. Reconozco, Señor, que es porque tengo soberbia. No perdonar nos lleva a la amargura y al rencor constantemente. Hoy decía esta palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén, y lo hace. Sí, un corazón alegre contagia alegría. Un rostro alegre, cuando una persona, no sé si lo han practicado alguna vez, que te fuiste contento a algún lugar y llegaste y estaba un agrio o una agria, y vos no sabés ni cómo actuar cuando le saludás o cuando le vas a pasar la mano, y vos venís tan contento. ¿Qué hacer en ese momento? Que nada opaque tu momento de alegría, que nada te quite ese rostro alegre que se refleja el Señor en tu vida. Y realmente tener muy en cuenta, tener presente todo el tiempo de que el no perdonar y la amargura tiene consecuencias físicas y espirituales, hermanos. Si bien la palabra nos exhorta en esto y nos muestra tantas cosas, tener muy presente
de que esto tiene consecuencias sobre nuestras vidas, físicas y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de mentirte y de sembrar esa mentira cada día cuando vos crees que estás bien sin perdonar o no te das cuenta que necesitas y que estás necesitando perdonar a alguien, pero te cuesta. Porque yo creo claramente que el Señor, cuando nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos, el Señor siempre nos está hablando de forma tan diferente muchas veces, porque si al salir del domingo de acá de la iglesia nos ponemos a hablar los unos con los otros, nos vamos a dar cuenta que a todos nos impactó de una forma tan diferente el mensaje. Pero el Señor está trabajando de forma tan personal con cada uno de nosotros. Y como les decía hoy, trabajemos en esto, hermanos, en que el Señor nos dé esa capacidad, pedirle al Señor esa capacidad de perdonar, porque muchas veces con nuestra actitud, nuestro poder de decisión, o quizás podemos decir sí, quiero hacerlo, a veces no basta y necesitamos invitarle una y otra vez al Señor para que entre en nuestras vidas y nos dé esa unción especial que necesitamos para soltar esa palabra de perdón. El Señor nos quiere una iglesia sana. El Señor quiere hijos sanos. Es algo que tengo muy presente. Y como nos decía la palabra hace un momento, el Señor quiere que le sirvamos sin que nos estorbe el sentimiento de culpas pasadas, de cosas presentes. Y tenemos la claridad y la certeza en esto de que si nosotros tomamos la decisión de decir, hoy me dispongo a perdonar, lo voy a hacer, y por fe creer de que el Señor me hace libre de eso. El Señor quiere una iglesia sana. El Señor quiere bendecirnos de manera tan especial y tan particular a cada uno. Él necesita fluir a través de la vida de cada uno, hermano, hermana. Si vos estás acá, si el Señor te hace partícipe de su iglesia, es con un propósito. El tema es que cada uno encontremos el propósito del para qué estamos. Es una cosa que también debemos preguntarnos cada día. Señor, ¿qué estoy haciendo con lo que me diste? ¿Qué estoy haciendo con las convicciones que me diste? ¿Para qué estoy? ¿A quién o para qué puedo ser de bendición? Pero todo lleva a esto nuevamente. Si no estamos sanos y si no estamos libres en esta área específicamente, es imposible que el poder del reino del Señor fluya a través de nuestras vidas. Si nos ponemos a meditar sobre esto y pedirle y darle permiso al Señor de que entre a nuestra mente y empiece a traer a memoria cosas del pasado, cosas del presente que muchas veces no nos damos cuenta de cómo están pasando. Si le damos ese lugar al Señor, Él va a traer a memoria, hermano. ¿Y es para qué? Para que vos pida perdón, para que vos sueltes perdón. ¿Para qué? Para que el día de mañana le sirvas libremente y que andes por una senda de luz y que seas luz donde estás. Esa es la finalidad del Señor para nosotros. Él lo único que busca es bendecirnos y que seamos de bendición a otros. Si hoy estás acá, yo te puedo asegurar que no es porque viniste sano alguna vez a sus caminos. Todos vinimos, puedo asegurar que todos vinimos con heridas tan profundas y a muchos seguramente todavía esas heridas sangran, pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Y es algo que vamos a pedir al Señor esta noche, que Él traiga luz, que Él traiga a memoria, que Él nos dé un corazón sencillo y humilde para reconocer que solo no podemos, que necesitamos de Él para todo.
Y tener en cuenta que el perdonar no te ata a nadie. Es algo muy importante saber esto. El no perdonar sí, te ata y te ata a vos mismo primeramente. ¿Qué quiero decir con el que el perdonar no te ata a nadie? Que muchas veces confundimos y creemos que cuando soltamos perdón o tenemos que perdonar, tenemos que ir a la persona y decirle física o verbalmente perdóname. Y quizás esa persona ya no está. Quizás ya no tengas acceso o no te relaciones con esa persona. Y no, verbalmente tenemos que perdonar, declararlo con voz audible. Perdono, te perdono, me perdono. Y como decía, el no perdonar sí. El no perdonar sí nos ata y nos ata a nosotros mismos, hermanos. Y no nos damos cuenta a veces que estamos conviviendo con tantas ataduras por la falta de perdón. Y el Señor cada día nos está confrontando, nos está poniendo personas en nuestro camino para que nos hable, para que nos anime, la palabra, la enseñanza. Pero esta noche, una vez más, el Señor nos da la oportunidad de que podamos decirle, Señor, te necesito, sola no puedo, solo no puedo. Tener esa sencillez de reconocer delante del Padre que solo no podemos. Yo lo reconozco cada día. Lo reconozco y sé que sola no puedo y aún así tengo fallas, tengo defectos. Pero sé que el Señor es tan bueno y tan bondadoso que me permite cada día, igual que a todos ustedes, ver la luz de un nuevo día.